Bienvenidos, buenos días familia, iglesia. Tenemos varios lugares vacíos por todo esto que ya hemos anunciado de que hay 105 hermanas, mujeres en el primer retiro femenil 2015. No sé si era el primero, pero bueno, es el primero. Allí están nuestras hermanas en el campamento, en la fortaleza. Ya vamos a seguir los hombres en cualquier momento. No podemos ser menos, así que tenemos que hacer nuestro retiro. Si alguien quiere venir más adelante, cambiar de lugar allí, no tan atrás, puede hacerlo. Así estamos un poco, no lo dejan solo a los hermanos que están acá, están un poco más adelante. Iniciamos este mes, si bien tiene cada mes, podríamos decir, habría algún énfasis que como iglesia podemos presentar y estar centrándonos en ese énfasis. Por lo general en junio que tenemos nuestra conferencia hacemos énfasis en las misiones, en septiembre hacemos énfasis en la Biblia, la palabra de Dios. Por estas celebraciones quizás más bien comerciales, pero en el mes de octubre estamos haciendo un énfasis en la familia. Así que yo voy a comenzar con algo en este sentido, una familia, y voy a hablar en los términos bíblicos, ¿no? Porque si hablamos de lo cultural de estos días, por supuesto que tenemos muchos encontronazos, o muchas cosas dispares, así que nos vamos a centrar en lo que la palabra de Dios nos enseña y Dios ha establecido desde el principio de la creación. Este mensaje o esta meditación son las 10:20, 11:15, nos retiramos a los encuentros por edades, así que vamos a llegar creo que con buen tiempo. Pero este mensaje le puse como un título: Matrimonio, Evangelio y Misión. Pensé que iba a hablar a muchos hombres, y de por sí que hay muchos hombres, así que vamos a darle un énfasis en este aspecto. Las hermanas mujeres que están van a decir seguramente, viste, yo te lo dije. Entonces vamos a quedar bien con todos. Matrimonio, evangelio y misión. Por miles de años, por muchos años, la unión permanente y exclusiva entre una mujer y un hombre se la denomina o denominó matrimonio. Unión permanente y exclusiva. La permanencia habla del tiempo, desde un inicio hasta el final. Dios dijo, hasta que no separe el hombre lo que Dios ha unido, y el límite de la unión, de esa permanencia en unión, es la separación de la muerte. Y exclusiva es porque hay una exclusividad el uno para el otro. En esa elección que se hace del esposo y de la esposa hay exclusividad. Ese es el concepto de la palabra de Dios. Hoy en día las cosas han cambiado mucho, por supuesto. Incluso yo diría, si lo podemos llevar hasta Génesis 3, comenzaron a cambiar mucho las cosas. El primer estado que reconoció el matrimonio entre dos personas del mismo sexo fue en el 1998, fue Holanda. Y a partir de allí muchos países comenzaron a modificar sus legislaciones, los estados empezaron a modificar también, o abrieron las puertas a estas modificaciones, y se comenzó a redefinir lo que es el matrimonio. Se usaron términos diferentes y muy abiertamente la relación ahora entre las personas del mismo sexo también es clasificada como matrimonio, aunque en nuestra legislación posiblemente sea una de las que tiene una pequeña variación, la llaman o se denomina unión civil. La cultura de nuestro tiempo ha hecho, y cuando definimos cultura o decimos qué es la cultura, es el conjunto de los saberes, es el conjunto de las pautas o conductas de un grupo
incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades. Una de las tantas definiciones que se encuentran en los diccionarios o enciclopedias sobre cultura. Pero cuando hablamos de cultura hablamos del conjunto de todo, del saber de esa unidad de seres humanos o de personas que incluyen sus creencias y sus pautas de conductas. Hubo, por supuesto, en el tiempo, a través del tiempo, muchas definiciones en cuanto a lo que hay que creer o en cuanto a cómo debemos comportarnos de acuerdo a las creencias. Y muchos saben, y quizás los estudiantes pueden aventajarnos bastante si están estudiando en por ahí ciencias humanísticas, etcétera, sobre lo que ha sido las distintas épocas, por ejemplo, la modernidad o la posmodernidad. Luego de la modernidad, una época del tiempo, dice algunos autores que ha habido una intención ahora en la posmodernidad, que se llama la profanación de lo sagrado, la desautorización y la negación del pasado y primordialmente de la tradición, es decir, el sedimento y el residuo del pasado. Por lo tanto, se requiere de la destrucción, presten atención en esto, de la armadura protectora forjada por las convicciones y lealtades que permitía a los sólidos resistirse a la licuación. Eso lo dijo uno de los Zygmunt Bauman, un pensador, filósofo de estos tiempos, definiendo la sociedad. Recordemos, dice también, que todo esto no debería llevarse a cabo para acabar definitivamente con los fundamentos sólidos, sino para liberar al mundo de ellos, no para liberar al mundo de ellos para siempre, sino para hacer un espacio a nuevos y mejores tiempos, para reemplazar el conjunto heredado, defectuoso y deficiente por otro, mejor o incluso perfecto y por eso mismo inalterable. Bueno, es muy temprano en la mañana para quizás leer todo esto, pero vamos a tratar de reducirlo a unas pocas frases más entendibles. Nuestro tiempo ha tratado de licuar, ha tratado de aguar, de hacer líquido todo lo que quizás nuestros abuelos y padres fundamentaron y establecieron como fundamentos sólidos del pensamiento de la cultura y del pensamiento de su tiempo. ¿Me expliqué ahí? Más fácil. La posmodernidad ha establecido en nuestro sistema de creencias que todo lo pasado no fue mejor, sino que lo pasado hay que remodelarlo. Se llama deconstruir. Los que saben de arquitectura saben que se construye. Bueno, ahora hay que deconstruir, es decir, voltear, incluso si se pueden sacar los cimientos también, para poner una nueva forma de pensar. Eso es nuestra cultura, ese es nuestro tiempo. ¿Cómo nos paramos frente a esto? Nosotros creemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios, y Dios ha establecido fundamentos, principios. Dios ha establecido que las cosas sean de una manera y tengan también su renovación, pero sin socavar los cimientos, porque Dios ha establecido esos cimientos y esos principios. Hoy en día la intolerancia que tenemos y que vivimos llega a límites tan extremos cuando, por ejemplo, los defensores del matrimonio de personas del mismo sexo acusan a los defensores del matrimonio heterosexual como enemigos de la raza humana, pero no es la intención
de hablar ahora de estos encontronazos. ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio? Y pensemos en esto que hemos dicho al principio, esa cuestión de socavar y de tirar por tierra todo lo que se ha construido y ver qué es lo que Dios nos dice acerca del matrimonio. Otra pregunta, ¿tiene algo que ver la muerte de Jesucristo en la cruz con la definición del matrimonio hoy? ¿Qué significa para los seguidores de Jesús vivir en una cultura que define el matrimonio diferente a lo que lo define la Biblia? Voy a tratar de ser bastante o lo más claro posible, incluso para los jóvenes y adolescentes. Acá veo un cuarteto muy, muy entretenido. Gracias por escuchar a los adoles. Y para todos, es la cultura que vivimos, es el tiempo. Y nosotros estamos inmersos en este tiempo. Dios no nos hizo nacer en otro tiempo. Estamos en el siglo XXI, 2015, octubre, mes de la familia, iniciamos este hermoso mes. Y ya casi el 2015 se está terminando. En nuestra cultura las definiciones han sido trastocadas y se ha trastocado la identidad humana. Como resultado de la lucha entre la igualdad del hombre y la mujer, ahora quizás el término que se busca o la igualdad tiene que ver con términos de ser idénticos. Entonces, si el hombre y la mujer son idénticos, entonces es por eso que en nuestra cultura se puede hablar de que un hombre se puede casar con un hombre o una mujer con una mujer y entonces no hay diferencias. Y eso está bien porque son idénticos. La Biblia dice, y el Génesis nos relata que Dios creó las cosas y eran todas buenas, y aun cuando expresa de la creación del hombre, dice que era bueno en gran manera. Y en Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, dice, creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer. La particularidad de la imagen de Dios está reflejada y es allí en el hombre y la mujer. El ser humano comparte con Dios ciertas características o capacidades, las capacidades morales, las capacidades intelectuales y relacionales. El hombre tiene poder para razonar, para amar, tiene la habilidad de hablar, la habilidad de tomar decisiones morales. Aún más, solo el hombre y la mujer tienen capacidad de relacionarse con Dios de una manera que ningún animal ni las cosas creadas pueden hacerlo. Ni siquiera los ángeles ni los demonios se relacionan con Dios como el hombre, hecho a imagen de Dios, se puede relacionar con Él. Ambos, el hombre y la mujer, comparten la dignidad de ser hechos a la imagen de Dios. Por eso desde el principio Dios habla de manera contundente en contra de cualquier clase de dominación o superioridad. Por toda la eternidad, ningún género va a ser superior o inferior al otro, porque la dignidad que Dios puso no excluye o no deja de lado la diferencia que hay entre ambos. No hemos sido creados idénticos como hombre y mujer, sino que hemos sido creados a imagen de Dios. Y hay una razón fundamental allí en el capítulo, dice, el Señor les dijo, los bendijo Dios en el capítulo 1, 28, al hombre y a la mujer con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen sobre todo lo creado. La diferencia entre hombre y mujer tiene una sencilla razón de ser: el ser fructíferos, el ser y multiplicarse,
llenar la tierra. Todo esto es posible debido a esta diferencia. Pero no es solo una cuestión de reproducción, sino que esa diferencia hay también complementariedad. Cada uno en su identidad propia tiene la capacidad, el hombre y la mujer, de complementar sus variadas diferencias. Cuando Dios creó al hombre, dice, aparece el primer no es bueno. Génesis capítulo 2, verso 18. No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Me hubiera gustado mirar en algunas casas en este fin de semana cómo se desarrolló la vida sin la mujer. Algunos hacen, menos mal que mis hijos están bastante mayorcitos ya, si no hubiera estado complicado. Pero algunos varones lloraron un poco, dijeron, volvé, nunca más un retiro. Pero esa creación de Dios desde el principio tiene la particularidad de que haya una complementariedad. Cada uno en su identidad y con sus diferencias hacen una hermosa y extraordinaria unidad. Por eso se dice que la palabra que se usa allí para voy a hacerle una ayuda adecuada, dice que es alguien con quien entablar comunicación, alguien con quien relacionarse. Por supuesto que las mujeres hablan más que los hombres, eso está claramente definido también. Pero bueno, el hombre estaba solo, no le entendía el lenguaje a ninguno de los animales, de la piedra no salían palabras. Así que alguien con quien comunicarse, alguien con quien dialogar. Dios entonces usa sus métodos, su anestesia, su manera de operar, saca la costilla y le presenta al hombre a su mujer. Y lo primero que expresa el hombre, imagino que se le habrá caído la mandíbula y habrá dicho wow, en términos más modernos. ¿Y qué es lo que le sale primero al hombre? Una expresión, una poesía, una canción. He aquí huesos de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada mujer, porque del hombre ha sido tomada. Una expresión de una poesía. Quizás contemplando esta belleza de la creación de Dios, dos personas majestuosas, distintas, pero diseñadas de forma perfecta para ser complemento el uno del otro, para ser una unidad. Compartir un vínculo físico entre dos cuerpos donde la unión más profunda se encuentra en el punto más intenso de las diferencias. Un matrimonio marcado por la unidad en la diversidad, la igualdad en la variedad y la satisfacción personal a través de la consumación compartida. Esto es extraordinario. En Génesis 2, antes del Génesis 3, Dios le dio al hombre una tarea. Dios le dio al hombre la orden de no comer del fruto y aún también le dijo que trabajara, porque Dios formó de todas las aves del cielo, de todo animal del campo, se lo llevó al hombre para ver qué nombre le pondría. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales, a todas las aves y a todos los animales del campo. Así que el trabajo, las tareas, no son producto del pecado, no es el castigo del pecado. El trabajo dignifica, en el trabajo hay dignidad también como en la unidad del hombre y la mujer. De esta manera Dios le dio al hombre responsabilidad de cumplir con este mandato. Le dijo, administra el huerto, ponele nombre a los animales, de este árbol no comas. Hay un mandamiento, hay una orden de Dios. Y eso conlleva responsabilidad. Pero la serpiente dice que era astuta y se acerca a la mujer. Aquí hay mucha tela para cortar,
Por eso algunos dicen, bueno, se le acercó a la mujer porque era más débil, pero en realidad se le acercó con palabras. He aquí una de esas diferencias que hablamos de hombre y mujer. La mujer tiene esa habilidad y puede ser seducida con palabras, y le sembró la duda sobre cómo es que Dios había dado estos mandatos. Y entonces, pero aquí la responsabilidad del hombre no queda de lado, aún es más pesada, porque el hombre tenía la responsabilidad de cuidar y de administrar, pero no dice nada, no actúa, no se sabe dónde está, se desentendió. Quizás eso se repite actualmente, cuántas veces el hombre se desentiende de las cosas que tienen que ver con sus responsabilidades. Entonces la serpiente dice que conversa con ella y la seduce, y el hombre está silencioso, aún queda callado. Recién cuando Dios lo llama, hay un libro donde dice el autor, el muy cretino encima acusa a la esposa. No solo que se quedó callado, no solo que no actuó, sino que dejó de cumplir con sus responsabilidades. Pero Dios, que conoce y que sabe, nada de estas cosas fueron casualidad. Por supuesto que ya en el versículo 15 de Génesis 3, Dios levanta ya la esperanza del cambio de todas estas cosas. Dice que pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esto le habla a la serpiente y ya está levantando el juicio y ya está levantando la salvación de la simiente de la mujer. Llegamos allí a Jesucristo, quien te aplastará la cabeza. El diablo, el pecado y el sistema están juzgados en la cruz de Cristo. Vamos al Nuevo Testamento a hacer de esto que allí en los comienzos de la humanidad se describe, pero que Dios, como decíamos, estableció principios que son para toda la eternidad. La unidad del esposo y de la esposa, su relación entre ellos, también debe ser y tuvo que ser redimida. El diseño del matrimonio fue hecho con un propósito, y ese propósito fue revelado en lo que pasó en la cruz. Jesús, al morir en la cruz y resucitar de los muertos e instituir la iglesia, ha marcado esta diferencia y ha marcado este propósito por el cual Dios dijo que el hombre deje a su padre, a su madre y se una a su mujer. Efesios 5:32 nos dice: esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Un misterio que ha sido puesto a la luz y revelado. Ese misterio de esa unión entre Cristo y la iglesia tiene una ilustración, tiene una manera de verlo en donde sea comprensible para nuestros ojos. El asunto es que el matrimonio no es un fin en sí mismo. Casarse no significa ser feliz. Me caso para ser feliz. No. El matrimonio, me caso para hacer feliz al otro. Me caso para ser feliz es egoísmo al mayor grado. Me caso para hacer feliz. Dios creó el matrimonio como una forma de llegar a un fin. Desde que Él lo instituyó, la meta de Dios era darle a la humanidad una ilustración del Evangelio. Como una fotografía representa la cara de una persona o una fotografía representa el momento de un evento,
El matrimonio es la fotografía de la unidad que se da entre Cristo y la iglesia. Dios ha pintado un cuadro y está expuesto en la galería del mundo, dice David Platt, sobre el lienzo de la cultura, para decirles a todos que Él los ama, tanto que envió a Cristo a morir por sus pecados. Se lo repito, una hermosa frase. El cuadro de Dios está expuesto en la galería del mundo, sobre el lienzo de la cultura, para decirles a todos que Él los ama tanto que envió a Cristo a morir por sus pecados. Cuando hablamos de la relación entre esposo y esposa, hablamos e ilustramos, damos un ejemplo, una fotografía de lo que es la relación de Cristo y la iglesia. Y cuando se habla de relación de Cristo y la iglesia, surgen dos palabras: liderazgo y sumisión. La Biblia dice que el esposo es cabeza de su esposa, como Cristo lo es de la iglesia. Dice que la mujer se somete a su marido como la iglesia se somete a Cristo. ¿Dios está hablando en serio? ¿Lo dijo en serio? Sí, la palabra es verdad, Dios habla en serio y Dios dice que eso es bueno y bueno en gran manera. Cuando escuchamos estas palabras allí en el capítulo 5 de Efesios, por lo general pareciera que sentimos disgusto y sentimos que las cosas están mal, pero Dios ha hecho las cosas bien. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Cuando dice esto, Cristo asumió la responsabilidad del liderazgo de su iglesia, asumió la responsabilidad de la belleza de su iglesia, asumió la responsabilidad de la dignidad de su iglesia. El hombre dejó su responsabilidad, se apartó, quedó callado, no dijo nada. Pero Cristo, el postrer Adán, como lo menciona Pablo, es el que dio su vida por ella. En el amor que el esposo tiene por su esposa se refleja el amor de Cristo por su iglesia. Entonces, a la esposa ya no se le va a decir más la bruja. A veces he escuchado aún en nuestros ambientes cristianos: y te dejó la bruja. Es tu esposa, carne de tu carne. Es tu esposa que representa la unidad de Cristo y la iglesia. La iglesia no es ninguna bruja. Y aún cuando estamos hablando mal de la iglesia, hablamos mal de la esposa de Cristo. Entonces, la actitud, la forma de caminar, la forma de actuar del hombre tiene una medida alta, como Cristo amó a la iglesia. De igual manera, la esposa, dice, se somete a su esposo a fin de presentar al mundo y mostrarle al mundo la relación que Cristo tiene con su iglesia. Cuando escuchamos la palabra sumisión, hoy en día decimos esto es inferioridad, esto no es digno de la mujer. Estamos entendiendo mal los términos, estamos entendiendo como términos de subordinación y dominación, pero no es así. Dios aún muestra que esta forma que Él ha establecido, esta manera de sumisión y liderazgo de los esposos, refleja aún lo que ocurre con Dios. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en perfecta unidad y sumisión
Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Así que estaba sometido al Padre y a terminar su obra. En Lucas 22 dice, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, pero sí la tuya. Y en 1 Corintios 11, versículo 3 dice que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Dios no es un Dios dominante y que el Hijo sea cruelmente sometido, sino que hay una sumisión de buena voluntad en el contexto de una relación de intimidad. Vale la pena defender el matrimonio bíblico. Vale la pena defender la cultura bíblica, el pensamiento bíblico. Vale la pena defender lo que Dios ha establecido. No solamente porque es bueno y bueno en gran manera, no es solamente para la gratificación personal, sino porque refleja el Evangelio y nos permite de esa manera dar a conocer lo que Cristo ha hecho. Un matrimonio y una familia en la unidad que Dios quiere refleja lo que Dios quiere del todo ser humano. Que vengan a Él, que crean en Él, que sean limpiados sus pecados a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz. Si proveemos al mundo de matrimonios, de vidas de familia, tal cual como Dios lo ordenó, el mundo tendrá una vista, tendrá una foto de la gracia de Dios. Si proveemos al mundo de vidas centradas en su palabra y fuertemente establecidas en lo que Él quiere, el mundo verá que la sumisión no es una carga, sino es algo voluntario a Cristo. Que el liderazgo no es para someter y autoritario, sino que es lo que Dios quiere y quiere guiarnos. ¿Cómo quiere guiarnos? El mundo verá también el Evangelio de Cristo reflejado a través de una vida familiar que sea de acuerdo a los términos de la palabra de Dios. No podemos hablar o expresar lo que no es nuestra propia vida, lo que no experimentamos, lo que no creemos. Este capítulo de Efesios 5 sigue hablando, dice desde el verso 27, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante y sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Una de las cosas con las que este tiempo de crecimiento de la maldad, trabajando con las cosas que estamos en la fundación, No Más Violencia y todo esto, vemos cuánto el diablo y la maldad han crecido en esto de no honrar la vida. Aquella canción, honrar la vida, pareciera que ya es solo una expresión poética. Pero ¿cuánto es que las personas no se aman? Es decir, en una medida correcta, como dice la palabra de Dios. Hay jovencitos, chicos, aquellos que se inician en cualquiera de estas cosas de drogadicción o de vicios, no tienen una consideración adecuada del cuerpo como para decir, poder decir estas cosas y que es lo que Dios nos indica aquí. A veces esa idea de que todo lo puedo, y lo vemos a diario en cualquiera de las situaciones en nuestra ciudad. Esta cuestión de amar a la esposa, dice, así como se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Pareciera que la palabra
hay un ruido allí, pero con la realidad, con lo que vivimos hoy. Pero dice que Pablo también dice que los hombres serán amadores de sí mismos. Y esto es lo que el pecado ha hecho en el hombre. Por eso es que hay responsabilidad de que cada uno debe pedir a Dios perdón de sus pecados, ser lavados por la sangre de Jesús. Culminamos en esta reflexión y en este tiempo diciendo que recalcando este concepto. Un matrimonio y una familia en los términos de Dios, en los términos de la palabra de Dios, reflejan la unidad que hay entre Cristo y la Iglesia. Dan a conocer el Evangelio y cumplen la misión de Dios de ir hasta lo último de la tierra, proclamando que Él es la cabeza de la Iglesia, que Él es Señor sobre todas las cosas y que Él es Salvador. Tanto para el que ya está en matrimonio, tanto para el que ya ha pasado y quizás está en la viudez, tanto para el joven que todavía ni piensa en casarse. Está dura la vida, dice, ¿para qué me voy a casar? O para el adolescente o los chicos que todavía no le picó el bichito. Piensen que cuando llegue su momento serán reflejo de la unidad entre Cristo y la Iglesia. Van a dar a conocer que Jesús se entregó a sí mismo, asumió la responsabilidad de que su Iglesia sea sin mancha, radiante, sin arruga. Asumió la responsabilidad de ser su Señor, su Hacedor, su Salvador. Y entonces, Iglesia, también nosotros, en la vida de Iglesia, sometidos a Jesucristo, podremos dar a conocer y seguir dando a conocer que la salvación solo viene de Él, que están en Él. Martín nos leía a Corintios, el que está en Cristo es nueva criatura. Si no se está en Cristo, no sos nueva criatura. Hay que estar. Y estar es, y se puede estar a través de la fe en Él, de su obra redentora y de caminar como Cristo quiere que caminemos. Eso es estar en Cristo. Entonces las cosas serán nuevas, serán renovadas. No vas a vivir de acuerdo a la cultura, de acuerdo al tiempo que nos toca vivir. Al contrario, te vas a parar frente a la cultura, frente a lo que te quieren poner como normal y vas a decir, lo que Dios quiere es esto, esto, esto. Lo que Dios quiere y Dios ha establecido es lo que es bueno en gran manera. Y así vamos a poder proclamar a Jesús. Podemos orar y en este mes de la familia, no sé cómo seguiremos en los próximos domingos, pero que podamos pensar en esto. Quizás has pasado por luchas y tiempos difíciles en lo familiar. Quizás tengas diferentes circunstancias que vivir, pero Dios tiene oportunidad. En Él hay oportunidad. Siempre, hasta que Dios diga, basta, ya es tiempo de enviar a mi hijo por segunda vez, o somos llevados pasando el umbral de la muerte. Siempre hay momento y oportunidad en donde Dios puede transformarte, hacerte nuevo, cambiar. Las cosas viejas han pasado, son nuevas hechas en Cristo nuestro Señor. Oramos y Señor, te damos gracias por haber establecido tus principios en tu palabra sobre los cuales podemos caminar. Gracias por haber hecho lo extraordinario, maravilloso de la creación. Gracias por haber puesto esa unidad
del hombre y la mujer. Gracias por habernos dado el poder a muchos compartir nuestra vida y complementarnos con nuestra esposa, nuestro esposo. Pero gracias, Señor, porque nos has dado esta ilustración a través del matrimonio, de que vos nos amás, de que vos nos has amado tanto que te entregaste por nosotros. Gracias porque lo has hecho, Señor, y no pusiste reparo en ello, sino que fuiste a la cruz. Señor, no te crucificaron los romanos, te crucificaron mis pecados, te crucificaron los pecados de todos los hombres. Pero Señor, gracias porque lo hiciste para darnos nueva vida, para que ese sacrificio sea en nosotros y actúe en nosotros por la fe, trayendo una esperanza de renovación y de transformación. Gracias, Señor, porque te levantaste de entre los muertos para estar sellando esa obra tuya de que nadie nos arrebatará de tu mano, de que ni la muerte nos separará de ti. Oh Señor, gracias, porque también nos diste esperanza de un cielo en donde fuiste y estás preparando las moradas eternas. Gracias, Señor, porque en la unidad del esposo y la esposa está reflejada, Señor, todo tu amor. Señor, nos sometemos a vos como iglesia. Te decimos, Señor, necesitamos de ti cada día. Señor, estamos dispuestos a someternos a ti, lo hacemos de corazón, porque nuestra relación íntima contigo, Señor, es así, verdaderamente íntima. Señor, gracias, porque tú nos has dado una misión extraordinaria, poder compartir en todo lugar que eres Dios, eres santo, eres Salvador, el único mediador. Te honramos, Señor Jesús, te decimos, eres bendito, eres Señor y Salvador nuestro, eres quien volverá, eres el que estás, Señor, sentado en el trono y reinas en majestad. Gloria a tu nombre, aleluya a Él. Amén. Amén. Amén.